aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los hermanos y hermanas que me escuchan, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo su hermano Américo Tejada de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Hoy estaremos estudiando el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 34 al 36. Si te gusta este segmento, suscríbete y compártelo con otros. Es completamente gratis. Pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de Hijo Jesús, que vive en la unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Agradeciendo la participación de la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Jesús le respondió: ¿no está escrito en su ley, yo he dicho, dioses son? Se llama dioses a aquellos a quienes se dirigió la palabra de Dios. Y no puede fallar la Escritura a aquel a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo. ¿Cómo le dicen que blasfema por haber dicho, yo soy hijo de Dios? Hermanos, el texto que comienza en el templo de Jerusalén termina en la otra ribera del río Jordán, llamada Betabara, donde el Señor Jesús había aparecido al principio en Juan capítulo 1. La gente reconoce aquí que todo cuanto Juan el Bautista había dicho de él es cierto. Cuando dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en Juan capítulo 1. Se cierra así el círculo de su actividad de Hijo de Dios, acreditada por el Padre Celestial, con los signos que ha realizado. El apóstol San Juan los ha narrado para que nosotros creamos que el Señor Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengamos la vida según Juan capítulo 20. Hermanos, en el vértice de un tiempo y un lugar determinado, que es la fiesta de la dedicación y el templo de Jerusalén, y un tiempo y lugar indeterminado, aquel sitio, al otro lado del río Jordán, en donde el Señor Jesús se establece y es reconocido, tiene lugar su proceso dividido, cada una de las cuales culmina en la voluntad homicida de sus creyentes o de sus oyentes, no creyentes, de sus oyentes, que miran a la identidad del Señor Jesús como Mesías e hijos de Dios. Respectivamente, nos hallamos justamente en el núcleo de la fe cristiana. El versículo dice, respondió Jesús, ¿no está escrito en la ley de ustedes?
Hermanos, por ley se entiende todo el Antiguo Testamento. Jesús dice, de ustedes, no porque no la considere como suya, sino porque ellos se tienen por sus autorizados intérpretes. Precisamente la ley mosaica habla de él, porque el Señor Jesús les había dicho, porque si creyeran a Moisés, me creerían también a mí, porque de mí él ha escrito en Juan capítulo 5. Las Sagradas Escrituras, en efecto, dan testimonio de él. Seguimos en el versículo. Dice, yo les digo, son dioses. Hermanos, si los príncipes y los jueces son llamados dioses en el Salmo 82, el Señor Jesús no blasfema porque se haya llamado Hijo de Dios en Juan capítulo 5. Algunos textos del Antiguo Testamento llaman hijos de Dios a los ángeles. Y el Señor Jesús recuerda que también los dirigentes, en unos pocos lugares, son llamados dioses, en el sentido de representantes divinos. Por esta misma razón, el Señor Jesús no se proclamaba Hijo de Dios, sino que se define con más fuerza diciendo, el Padre está en mí y yo en el Padre. Hermanos, aquí el Señor Jesús, echando mano del método tradicional de los rabinos judíos, sacando de su contexto es una afirmación del Salmo 82, la aplica a su situación mediante una alusión a Éxodo capítulo 7, en donde el Señor Yahvé le dice a Moisés que con los signos que va a realizar, lo hace Dios sobre el faraón. Su razonamiento es más aún. Y son dioses e hijos de Dios quienes reciben la palabra de Dios. Con mayor razón será Dios e hijo de Dios aquel que es la palabra de Dios y lleva a cabo obras superiores a las del propio Moisés. Hermanos, el Señor Jesús no parte de la afirmación simplificada, te haces Dios, aducida por los judíos, sino que quiere justificar el título que, con precisión, se ha dado, Hijo de Dios. Además, el Señor Jesús no se hace a sí mismo Hijo de Dios. Todo lo que Él es, lo ha recibido del Padre Celestial. Él siempre ha sido el Hijo de Dios, la palabra de Dios, que se ha hecho hombre. No es, pues, blasfemo al decirse Hijo de Dios. Y formula un argumento con mayor motivo, al estilo rabínico judío. Seguimos leyendo el versículo. Dice, no se puede cambiar la escritura. Hermanos, la ley llama dioses a aquellos a quienes fue dirigida la palabra de Dios. La cita es del Salmo 82 y podrían citarse además Éxodo capítulo 7 y Éxodo capítulo 22. La palabra del Salmo se dirige a los jueces y son llamados dioses por ejercer el juicio, lo cual es privilegio divino, porque en Deuteronomio capítulo 1 se lee, y di entonces esta orden a sus jueces, escuchen lo que haya entre sus hermanos, y administren justicia entre un hombre y su hermano, o un forastero, no hagan juicio ni acepción de personas,
Escuchen al pequeño, lo mismo que al grande. No tengan miedo a ningún hombre, pues la sentencia es de Dios. El asunto que les resulte demasiado difícil, me lo repiten a mí, y yo lo oiré. Hermanos, la cita es de un salmo, y sin embargo, es considerado como ley mosaica, como todo el conjunto de escritos del Antiguo Testamento. Con esta réplica, el Señor Jesús nos invita a mirar más de cerca muchos textos bíblicos que menospreciamos y que no sabemos profundizar porque no cuadran con nuestra manera de pensar. Aquí el Señor Jesús nos dice qué extraordinario es que Dios les haya dirigido su palabra. Seguimos leyendo el versículo. Dice, aquel a quien el Padre santificó y envió al mundo. Hermanos, el Padre santificó al Señor Jesús con su Espíritu Santo en Juan capítulo 1, haciéndolo el Hijo enviado al mundo para salvarlo, según Juan capítulo 3. A aquel que desde siempre está en el seno del Padre Celestial. Se ha encarnado para dirigirse a sus hermanos en la fe y darles a conocer el misterio de aquel a quien nadie jamás ha visto, de Juan capítulo 1. Sí, pues, Dios llamó dioses a quienes dirigió su palabra. Y las Sagradas Escrituras no pueden ser anuladas, porque en Mateo capítulo 5, el Señor Jesús dice, no piensen que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Entonces, ¿será blasfemo por decirse hijo de Dios? ¿A aquel a quien el Padre santificó y envió al mundo? Hermanos, lo que sus adversarios tienen por una blasfemia es la revelación misma de Dios, que en el Hijo manifiesta a los creyentes su verdadero rostro. Con el Señor Jesús ha sido puesta en crisis toda y cualquier imagen religiosa de Dios y de su relación con el hombre. Lo que considerábamos devoción es impiedad. Lo que teníamos por blasfemia es la distancia infinita que Dios ha puesto entre sí y todos los ídolos. El pecado del hombre es siempre la idolatría. Un Dios crucificado por el hombre y para el hombre. Es el gran misterio que revela a Dios. Hermanos, una diferencia hay entre los jueces y el Señor Jesús. Ellos, de origen humano, fueron llamados por Dios para dirigir y juzgar a su pueblo, y recibieron la palabra de Dios, y por eso son llamados dioses. Jesús, hermano que me escuchas, en cambio, tiene otro origen. Viene de lo alto. Es la palabra misma de Dios. Ha sido santificado por el Padre y enviado al mundo por Él. Por lo tanto, no es de ninguna manera blasfemo al llamarse Hijo de Dios. Hermanos, ¿qué significa el Padre santificó a Jesús? El verbo santificar significa tomar aparte o consagrar para el servicio de Dios, según Jeremías capítulo 1. El Padre ha tomado al Señor Jesús aparte para que cumpla
como su enviado a la tierra, su empresa suprema. El Señor Jesús es un consagrado. No sería extraño que, estando en la fiesta de la dedicación, el apóstol San Juan quisiera insistir en esta idea. En Jesús, hermano que me escuchas, la obra divina de consagración, de dedicación y santificación alcanza su clímax y perfección. La misión del Señor Jesús es el fin y perfeccionamiento del judaísmo. Él será el nuevo tabernáculo según Juan capítulo 1. El verdadero templo dedicado a Dios según Juan capítulo 2. Algunos autores han pensado que esta consagración es una alusión al sacerdocio del Señor Jesús, el Santo de Dios, el consagrado, que habla Juan capítulo 6. En Hebreos capítulo 5, Cristo aparece sacerdote por la acción de Dios Padre. La palabra santificar, hermano que me escuchas, aparecerá después en Juan capítulo 17, en un contexto de oblación y sacrificio. El Señor Jesús se consagra a sí mismo a una muerte voluntaria en favor de sus discípulos y creyentes. Y como efecto de esa consagración, y se podría decir también su consagración, también ellos serán santificados, consagrados al servicio de Dios para continuar la misión del Señor Jesús. Seguimos en el versículo. Dice, soy hijo de Dios. Hermanos, el Señor Jesús no dice, soy el Hijo de Dios. Porque la expresión el Hijo de Dios, en el lenguaje de la época, podría significar el Mesías. En versículos anteriores, el Señor Jesús ya ha afirmado que Él es el Mesías. Ahora revela que Él es el Mesías Salvador, en cuanto unigénito, Hijo de Dios. Al decir que es Hijo de Dios, pretende atribuirse, como lo hace todo hijo, que es de la misma naturaleza del Padre. Hermanos, el Señor Jesús es realmente igual a Dios. Vamos a pedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que es esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio, y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide
tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás.